Voy a empezar con también el versículo que empecé en la anterior enseñanza, con este salmo bien conocido, es el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Expliqué en el primer servicio algo de este versículo y lo relacioné con la parábola de las 10 vírgenes que tenían lámpara. Algunas tenían aceite, pero el problema por las cuales incluso en la parábola de las 10 vírgenes Jesús habla que la mitad bueno, no era la mitad, porque hay otro grupo que no se duerme, que da el clamor, ¿sí? En esa parábola hay 3 grupos: las insensatas, las prudentes, pero las 10 se duermen. Tanto las insensatas como las prudentes, ¿se recuerdan? ¿Han leído ustedes la parábola de las 10 vírgenes? Pero hay un grupo que no se duerme, que son los que dan el clamor. Ahí viene el esposo, son los que están velando, mis hermanos. Y usted y yo tenemos que ser de los que velan. Pero para velar hay que estar ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Hay que tener el fuego, que es lo que nos mantiene despiertos. Y entonces en esa parábola, mis hermanos, vemos cómo tenían lámparas las 10 vírgenes. Todos los cristianos tienen lámpara. La lámpara es la palabra. De hecho, la palabra lámpara en hebreo es nir, que es la luz del Padre. Pero para que esta lámpara produzca luz, sea una lumbrera en mi camino, tengo que tener el fuego. Porque una lámpara, aunque tenga aceite, pero si usted no tiene el fuego para encenderla, por gusto, no nos va a alumbrar en nada. Y lamentablemente esa es la condición de la mayor parte de cristianos, ¿sí? Tienen lámpara, tienen la palabra. Algunos son teólogos, casi que saben la Biblia de memoria. Aunque yo sí conocí un ministro que pues Dios le dio por don, sabía la Biblia de memoria, realmente era tremendo, ya falleció. Sin embargo, y tenía el fuego, él sí tenía el fuego también del Espíritu Santo. Pero mire, tener la lámpara es tener la palabra, saber la palabra, conocer la palabra. Incluso puedo predicar la palabra, puedo hablar de Jesús, predicar de Jesús. Pero otra cosa es que esa lámpara esté encendida, esté ardiendo el aceite dentro de esa lámpara, para que entonces se convierta en una lumbrera en mi camino. ¿Y por qué la lámpara a mis pies? Porque aquí se trata de caminar, de ir por este camino que se llama Jesús, que nos lleva directo a la casa de nuestro Padre Celestial. Pero para poder tener la dicha de ver al Padre, de abrazarlo, de estar en su presencia por siempre, como estuvimos cantando que Dios es santo por siempre, Dios quiere que habitemos con Él por siempre. Pero para ello tenemos que tener ojos para ver el camino hacia la santidad, que es lo mismo decir el camino de regreso a la casa del Padre. Porque nadie podrá estar en la casa del Padre, nadie podrá ver al Padre sin santidad, porque está escrito: sin santidad nadie le podrá ver. ¿Está claro eso? Eso es lo que dice la palabra. Y para ello hay que tener un corazón limpio, para tener la santidad de Dios. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, no todos los cristianos. Aquí Él no generalizó a los cristianos. Él dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios el Padre. ¿Está claro? Ese debe de ser nuestro objetivo. Ese debe de ser nuestro objetivo. Y por no tener el fuego del Espíritu Santo, es que aunque tengamos lámpara, pero no vemos, hay ceguera espiritual. No puedo conocer el camino, no puedo ver el camino, no puedo ver dónde tengo que ir poniendo mis pasos, por dónde tengo que llevar mis pies, mis pasos. Mire, es luego el Espíritu Santo lo que aviva la palabra en nosotros, enciende la palabra para que yo pueda ver las pisadas de Jesús e ir poniendo mis pies en las pisadas de Jesús. ¿Y hacia dónde me llevan las pisadas de Jesús? Me llevan a la cruz, porque la cruz es lo que me lleva a la casa del Padre. Me llevan a morir a mí mismo, para que yo esté juntamente con Cristo crucificado y ya no viva yo, ya no viva para mí, sino que viva para Él. Y lo que todavía me falta cambiar, lo que vivo en la carne, ya ni siquiera lo vivo en la fe, en mi fe, dice Pablo, lo vivo en la fe de Jesús. Gracias a Dios podemos vivir por la fe de Jesús. Y hay que aprender cómo puedo vivir con la fe de Jesús, porque mi fe se queda corta. Necesito la fe de Jesús. Y Él sí tiene fe. ¿Cuántos creen que Jesús sí tiene perfecta fe? Todo la necesitamos. Ahora bien, lo voy a enfocar ahorita en otro ángulo de esta necesidad de
de nosotros tener el fuego del Espíritu Santo para que agarremos convicción de esta necesidad y se convierta en la prioridad de su búsqueda, mis hermanos. La prioridad de tu búsqueda. Si no tienes todavía el bautismo en Espíritu Santo y fuego, si no estás lleno del Espíritu Santo y no tienes el don de intercesión del Espíritu, como ya enseñamos hace una semana, si no tienes esto, eso debe de ser tu prioridad de búsqueda de Dios. Porque si no tienes el bendito bautismo en Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de orar sobrenaturalmente en lenguas, idiomas que el Espíritu Santo da sobrenaturalmente, ya sean idiomas terrenales o angelicales, si no tienes eso, mira, de verdad te digo, y cuando estés delante de Dios no me vas a poder señalar que no te lo dije. Si no tienes eso, no podrás llegar hasta el final del camino. No vas a poder ver el camino. Y no estoy hablando de llenarnos de conocimiento teórico. El conocimiento teórico sí me ayuda en algo, pero si no tengo revelación, si no tengo entendimiento de la palabra, no voy a poder avanzar. Me voy a quedar corto. Y no necesariamente, mire, porque hay personas que seguramente quizás ni leer saben, ¿sí? Pero tienen el fuego de Dios, están llenos del Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo, miren, no tienen necesidad que nadie les enseñe. El Espíritu Santo les declarará todo lo que yo les he dicho. Ellos reciben revelación. Tal vez no saben leer, pero tienen entendimiento, tienen revelación. Aprenden que a lo que tenemos que llegar al final de cuentas es aprender a darle gracias a Dios en todo y santificar su nombre en todo momento. Para eso no necesitas meterte toda la Biblia en la cabeza. Si lo puedes hacer, qué bueno. Pero hay que aprender a agradar a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Porque hay bendición para los que agradan a Dios. ¿Estamos? Y esto, mis hermanos, este versículo de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, está directamente relacionado con Proverbios capítulo 6, 23. Quiero ver si ese es este proverbio. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Esta palabra mandamiento es mitzvah, que le llaman así los rabinos judíos. Pero la enseñanza es luz. ¿Se da cuenta que lo que menos hay en este tiempo en el cuerpo de Cristo es enseñanza? Y es por eso que no hay luz, ¿sí? El mandamiento es la luz del Padre, la enseñanza es la luz del Hijo, Cristo. Y dice, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Alguien puede relacionar este versículo con algún otro versículo en la Biblia? Porque aquí nos habla de 4 cosas: mandamiento, enseñanza, reprensión e instrucción. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Mire, aquí hay una profundidad en este versículo, ¿sí? El mandamiento es lámpara, pero para que la enseñanza se vuelva luz, la enseñanza sea luz, que yo pueda ver. Porque mire, no hay peor cosa que no poder ver. Sí, mire cuántas personas, no sé si algunos de ustedes estarán en este caso, que agarran su Biblia, la leen, terminan de leer, pero se quedan igual, no entienden nada, como que leyeron en mandarín. Y cuando explicaba en la mañana que cuando pasa eso, normalmente es para que nos evaluemos. Cuando no tengo ese fuego y entonces la palabra no se enciende y no se me hace vida, no tengo revelación, no tengo entendimiento, termino de leer y cierro mi Biblia y hasta ahí quedó. Y quizás viene aquello que, bueno, ya leí los 6 capítulos, los 7 que me mandaron en el programa de leer la Biblia, y ya cayó su conciencia. Pero ¿cuánto entendió? ¿Cuánta revelación tuvo? Pero cuando hay fuego del Espíritu, cuando el fuego de Dios está en nosotros, va a ser imposible que usted termine de leer y cierre la Biblia nada más. Es que mire, la palabra se le va a empezar a hacer vida. Va a haber entendimiento que usted va a terminar orando. Usted va a terminar con la nariz pegada al suelo, intercediendo, orando en gratitud, pidiéndole a Dios que eso que entendió se haga vida en usted, que usted quiere eso. Va a ser imposible que usted no termine orando, intercediendo, gimiendo con la intercesión del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el fuego de Dios lo que enciende la palabra. La palabra es lámpara. El aceite también es el Espíritu Santo. Pero si no está el fuego, no se va a encender nada. No va a haber revelación de la palabra.
Estamos. Y este versículo, para que no se quede así nada más, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, vea, para 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esas son las 4 cosas que hace la palabra de Dios. Diga conmigo, 4 cosas. Ese es el ministerio cuádruple de la palabra, ¿sí? Nos enseña, nos redarguye, o sea, nos hace ver qué es lo que está mal en nosotros. Nos corrige, no solo nos señala y nos dice esto no está bien en ti, pero también nos corrige, ¿sí? Nos corrige, nos sana, nos endereza. Lo que está torcido en nosotros, Él lo endereza. Pero también nos instruye: bueno, ahora ya no vas a seguir así, sino que ahora vas a hacer esto, vas a caminar de esta manera, te vas a ir por este rumbo, porque ese es el rumbo que te va a llevar de regreso a casa, a la casa del Padre. Entonces, estas 4 cosas, que es lo mismo de Proverbios 6:23, ve hacia dónde nos lleva. Dice el siguiente versículo: a fin de que el hombre de Dios, o sea, el cristiano, aquí no se refiere a hombre de sexo, se refiere a los hombres en general. Aquí es inclusivo. El hombre de Dios, o sea, el cristiano, ¿qué dice? Sea perfecto, o sea, sea de limpio corazón, sea santo, enteramente preparado. ¿Para qué? ¿Y qué es toda buena obra? A ver cuánto hemos avanzado. ¿Qué es buena obra? Es hacer la voluntad de Dios en todo y por todo. Esa es una buena obra. Cuando hacemos la voluntad de Dios, allá arriba en los libros de Dios, porque Dios tiene varios libros que no hemos estudiado, pero sería bueno que lo estudiemos un momento, los libros de Dios, ¿sí? Se nos va apuntando: hicimos la voluntad de Dios, buena obra. Hicimos lo que se nos ocurrió, aunque era bueno, no estaba en el plan de Dios para su vida, no, mala obra. Es un hacedor de maldad. Pero si fue algo bueno lo que hizo, sí, pero lo hiciste conforme a tu voluntad, no por la dirección del Espíritu Santo. ¿Y dónde dice eso? Bueno, Jesús dijo en Mateo capítulo 7: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Se recuerdan? Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para que entendamos bien, vea lo que Jesús nos dice en el siguiente versículo. Muchos, ¿cuántos? Tratemos de no estar ahí en ese montón. Usted tiene que salir del montón, yo también. Muchos me dirán: Señor, Señor, pero ¿no te diste cuenta todo lo que profetizamos? Y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿No te diste cuenta todo lo que yo hice en tu nombre? ¿Y usted cree que Jesús va a decir: disculpa, no me recordaba todo lo que hiciste? ¿No? ¿Qué va a decir Él? Entonces les declararé, dice Jesús: nunca los conocí. Nunca tuvieron una relación conmigo. Nunca me preguntaron si yo quería que hicieran eso o no. Usaste el poder, usaste la unción, usaste los dones del Espíritu a discreción, para tu propio beneficio, porque seguramente lo hiciste para ganar fama, reconocimiento o plata. De plano profetizaste para que entonces después pasara un sobre. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores. ¿Acaso no fue algo bueno liberar a la gente, profetizar y hacerle milagros a la gente? Entonces, pero como lo hicieron a discreción, no en la voluntad de Dios, entonces eso, aunque fue bueno para la gente, aquí es mala obra. Se me quedaron bien serios ustedes. Es por eso que hay que conocer la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios, mis hermanos, tenemos que tener el fuego del Espíritu Santo, para que la voluntad de Dios que está en la palabra nos sea revelada, se haga vida para nosotros la palabra, y tengamos oídos para oír su voz. Y usted pídale: Padre, dame oídos para oírte, para oír la voz de tu Espíritu. Yo necesito recibir dirección de ti, necesito conocer tu voluntad, Padre. No quiero andar a ciegas, no quiero dar pasos de ciegos, no quiero vivir solo por vivir. Padre, yo necesito conocer tu voluntad, entender tu voluntad, vivir en tu voluntad, para que tú seas honrado en mi vida. Y eso nos va a llevar a la vida del reino de Dios, a la vida de justicia, de paz y de gozo, y a la nueva Jerusalén. ¿Está claro esto? Pero sin el fuego del Espíritu Santo no se puede. Aunque yo sepa la Biblia de memoria, se lo voy a poner cómo funcionaba en el tabernáculo de Moisés. Hoy sí voy a usar las imágenes. Póngame ahí el cuadro de los muebles del tabernáculo. ¿Cuántos se recuerdan del tabernáculo de Moisés? En el tabernáculo de Moisés está la revelación de la estatura de Cristo Jesús. Ahí está la revelación del camino.
de lo que se tiene que formar de Cristo en nosotros, mis hermanos. El tabernáculo de Moisés tenía 7 muebles. Y usted dirá, no, yo solo veo 6. No, es que donde está el arca eran 2 muebles. El arca, que era como el cofre, y lo que estaba encima, la tapadera de oro puro con los 2 querubines que se tocaban las alas, era el propiciatorio de la misericordia. Estos muebles, cuando analizamos Éxodo 40, nos percatamos que estos muebles fueron puestos en forma de cruz, que nos revelan el camino de la cruz para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Cada uno de estos muebles, no voy a ahondar en esto porque para eso hemos dado las enseñanzas y está también el diplomado en crecimiento espiritual, mis hermanos, pero cada uno de estos muebles nos hablan, nos enseñan, nos dan revelación del carácter de Cristo. Y cuando yo conozco el carácter de Cristo a través de estos muebles, porque a Jesús no lo estoy viendo en persona así todos los días, mis hermanos, pero Él me revela su carácter, cómo es Él a través de cada uno de estos muebles, entonces voy a saber qué es lo que se tiene que formar de Cristo en mí, qué tengo que hacer para que se forme el carácter de Cristo en mí. Es por eso que solo le menciono 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 dice que seamos edificados nosotros los cristianos, ya salvos, edificados como templo espiritual. Y ahí está el diseño, ahí está el modelo, ¿sí? Por eso lo pusimos así en una forma de cruz, que nos revela el carácter, la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, el camino de la cruz. De hecho, uno de estos domingos le voy a mostrar cómo en el Antiguo Testamento se nos revela la cruz de una manera impresionante. Abraham tuvo revelación de la cruz. Mire, Josué tuvo revelación de la cruz. Sí, Moisés tuvo revelación de la cruz. Mire, siempre la cruz viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Enoc pudo caminar con Dios porque tuvo revelación de la cruz. Noé pudo caminar con Dios porque tuvo revelación del camino de la cruz. De hecho, el tabernáculo tenía 3 lugares: atrio, que es lo que usted ve, los 2 muebles de abajo; lugar santo, la barra horizontal; y lugar santísimo, ¿sí? La parte de arriba de la cruz. ¿Y se recuerda cuántos niveles tenía el arca de Noé? 3. Noé tuvo revelación de la cruz. Eso se lo vamos a enseñar otro día. Y si no, busque las enseñanzas. Pero mis hermanos, acá en este tabernáculo estaba el candelero. ¿Puede ver dónde está el candelero? Pero dése cuenta que para que los sacerdotes pudieran recibir la luz del candelero, no bastaba solo con que tuvieran el candelero. Póngame el candelero ahí, la imagen del candelero. Así era el candelero. Tenía una caña central y 6 brazos. La caña, en total el candelero tenía 66 adornos de copas, de manzanas, de flores. 66 adornos, 12 en la caña central y lo demás distribuido en los brazos. Y este candelero se hizo de oro puro, y no que lo añadieron. Ellos tuvieron un bloque de oro y tuvieron que golpearlo hasta darle la forma, incluso hacerle los canalitos por dentro donde tenía que circular el aceite. Esto es impresionante, y esto solamente de manera sobrenatural se pudo hacer. ¿Me está escuchando? Es por eso que cuando lee usted el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés para hacer los muebles del tabernáculo, ¿sabe qué hizo Dios? Les dio espíritu de sabiduría, de inteligencia a los que construyeron todo esto, porque era algo sobrenatural. No podían hacerlo con sabiduría humana, no podían hacerlo con inteligencia humana. Tenía que ser con la sabiduría que viene de arriba, con la mente de Cristo. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, este candelero tenía 66 adornos. ¿Cuántos libros tiene su Biblia? 66. Y sabe que de la caña central hacia un lado tenía 39 adornos y del otro lado 27 adornos. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Y el Nuevo? 27. Y este candelero se hizo mucho antes que se escribiera la Biblia. Ya Dios había establecido cómo iba a ser la lámpara. La lámpara, esto es la lámpara, esto es la palabra. Pero esos 3 tipos de adornos que tenían nos hablan, mis hermanos, nos hablan de la sabiduría, nos hablan de la inteligencia, nos hablan del conocimiento que viene de Dios. Allí están, es la palabra. Pero este candelero no aportaba nada, a menos que los sacerdotes, cuando entraban a ministrar al lugar santo, ¿sabe qué era lo primero que tenían que hacer? Regréseme a la imagen del tabernáculo. ¿Cómo era el orden que ministraban ellos? Porque esto nos enseña a nosotros. Lo primero que tenían que hacer era, cuando entraban al tabernáculo,
lo primero que tenían que hacer era irse a la fuente de bronce. O sea, ellos no llegaban primero al altar de los sacrificios. Usted lee en Éxodo, en Levítico, en Número, ahí está descrito todo esto. Ellos iban a la fuente de bronce. Ahí se lavaban las manos y se lavaban los pies. En otras palabras, lavarse las manos de la ira, de la contienda, porque no podían ir a ministrar las ofrendas, los sacrificios, con las manos contaminadas de ira y de contienda, y lavarse los pies. ¿De qué nos habla eso? Del polvo del rechazo. ¿Por qué? Porque para acercarse donde estaba el fuego en el altar tenían que llegar con manos limpias y pies limpios. Dios guarde llegar con nosotros en este tiempo, acercarnos al fuego de Dios con pies sucios, del rechazo, del polvo del rechazo, porque se recuerda cuál es el alimento de la serpiente. Polvo comerás, el polvo del rechazo. Por eso es que muchos están mal, porque las serpientes no se les quitan de encima de los pies ni las manos. ¿Por qué? Porque están llenos de polvo del rechazo, del rencor, del remordimiento, el resentimiento que tienen en su corazón. Son presa fácil de las serpientes espirituales, de esos demonios serpientes. Hay 4 niveles de las tinieblas: los espíritus satánicos, diabólicos, de serpiente y de dragón. Y los espíritus serpientes andan viendo qué pies están, que le muestran cómo está el corazón de las personas. Mis hermanos, estamos hablando de algo espiritual. Y cuando la serpiente muerde, mire, lo que causa es que inyecta más veneno, más amargura, más rechazo, más enojo, más ira. ¿Para qué? Para que entonces, si quieren presentarse como una ofrenda de sacrificio vivo, es una ofrenda con defecto, contaminada, no es agradable a Dios. Por eso los sacerdotes pasaban a la fuente. Entonces llegaban al altar de los sacrificios. Allí presentaban las ofrendas. Yo no sé si usted lo sabía, pero se lo cuento, y usted lo ve en Levítico capítulo 9, en el último versículo. Habla como la primera vez, cuando inauguraron este tabernáculo de Moisés, cuando pusieron la ofrenda por primera vez, ellos pusieron la leña, porque así les dijo Dios. Arreglaron todo y pusieron la ofrenda. ¿Y qué hizo Moisés y Aarón? Solo se dieron la vuelta y esperaron. Y como la ofrenda era agradable a Dios, como Dios la quería, oh sorpresa, descendió fuego del cielo y encendió la ofrenda, la consumió, y encendió la leña, encendió todo. Desde ese momento ya era responsabilidad del pueblo de Dios, de Israel, mantener encendido ese fuego. Amén, mantener encendido ese fuego. Pero la primera vez fue Dios sobrenaturalmente quien lo encendió, mis hermanos. Y de ese fuego, ¿por qué le estoy explicando esto? Porque con ese fuego y con la sangre de ahí de los sacrificios, ¿sí? Y habiendo sido ministrados con el agua sobrenatural, porque el agua de esa fuente era un agua sobrenatural. Está escrito en Corintios capítulo 1 versículo 10 que la roca que los seguía era Cristo. Y de esa roca bebían ellos, de esa roca sacaban ellos su agua. Esa fuente era algo sobrenatural. Ni siquiera se dice ahí en Éxodo, en Números, cómo la transportaban. Era algo sobrenatural. Entonces vea que ahí en el atrio tenían sangre, tenían fuego y tenían el agua. Los 3 recursos que nosotros necesitamos. Amén. Tenían la sangre que empieza a operar en la salvación. Tenían el bautismo en agua de la fuente y el bautismo en Espíritu Santo y fuego, mis hermanos, a través del fuego ahí en el altar. Y con esa sangre, con ese fuego, era que ellos podían entrar al lugar santo. No había otra manera. Mire, Dios guarde que pudieran entrar al lugar santo sin haber pasado por estos 3 recursos espirituales. Y cuando entraba el sacerdote al lugar santo, lo primero que hacía era llegar al altar de oro. Ahí empezaba él a orar, ahí empezaba él a interceder. Eso era poderoso. Es ahí donde se daba la oración de intercesión del Espíritu. Y alguien dirá, ¿y no oraban en el atrio? No es lo mismo orar a nivel del atrio, a nivel de parvulitos, que orar a nivel del lugar santo. Ni mucho menos es lo mismo orar a nivel del lugar santísimo. Hay mucha diferencia. ¿Me explico? Entonces ellos entraban a orar. ¿Qué era lo primero que hacían? Orar con el fuego del Espíritu. Entonces iban al candelero y encendían las lámparas, cambiaban el aceite para que ese candelero se mantuviera alumbrando. Y ese candelero nos habla de recibir la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento que viene de Dios. Pero es algo revelado, diga conmigo revelado. Es algo iluminado. No se puede con la mente humana, no se puede con el intelecto humano. Con el intelecto humano, ¿quién va a ver los misterios del reino, de los misterios de Padre y de Cristo que están en la Biblia? ¿Por qué la mayoría de personas no tienen
revelación de la palabra. La mayoría de cristianos sabe por qué. Porque no tienen el fuego para encender las lámparas del candelero. ¿Me está escuchando? Y como la lámpara no se enciende, entonces no hay luz para su camino. Y como no hay luz para su camino, no funciona que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies y tu palabra, hasta ahí se quedan. Pero si no hay fuego, ya no hay lumbrera para el camino. No hay luz para el camino. No ven el camino. ¿Me está escuchando? No ven el camino. La mayoría, lamentablemente, no ven el camino. Piensan que ser cristiano es, bueno, ya soy salvo, incluso tengo bautismo en Espíritu Santo, pero el fuego ya se apagó y solo tengo las lenguas nada más. No hay fuego en mi corazón. Entonces, ¿ahora qué hago? Servir. ¿Y ahora qué hago? Pues gana gente. Y sí hay que hacerlo. ¿Y ahora qué más? Tú sirves. No, ahora da a la iglesia, da. Pero no tiene revelación de que el llamado que el Padre nos hace es que lleguemos a ser santos como Él es santo. No hay revelación de crecer espiritualmente. Ni se piensa en crecer espiritualmente. Es más, se le llama a prosperar espiritualmente, a prosperar de manera material. Entonces le llamo ser bendecido, como decía G. Ávila. No le llames no digas que eres bendecido solamente porque tienes carros, motos, viajes, relojes, puntos. Si eso hasta un impío lo puede tener. Di que eres prosperado con todas las riquezas del carácter de Cristo formándose en ti, porque esa es la única riqueza que nos vamos a llevar. ¿Me estás escuchando? Pero no puedo adquirir eso si no tengo el fuego del Espíritu Santo, porque no voy a tener revelación. Porque de su boca vienen estas cosas. Acompáñenme a Proverbios capítulo 2, por favor. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Pero está hablando de sabiduría espiritual. ¿Está claro esto? Jehová da la sabiduría. ¿Y qué más dice? Y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué más? Está hablando de conocimiento espiritual y de inteligencia espiritual. ¿Me está escuchando? ¿De dónde viene el conocimiento y la inteligencia espiritual? De la boca de Dios. Viene de su palabra. La palabra que sale de su boca. Y alguien dirá, pero esta salió hace ratos. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre, porque para Él siempre es presente. Es por eso que necesitamos que la palabra sea inspirada. ¿Se recuerdan de 1 Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, 17? Toda la escritura que dice es, ¿qué cosa? Diga conmigo, inspirada. ¿Sabe qué es eso? Esa inspiración viene cuando el fuego que hay en usted, cuando usted empieza a estudiar la palabra, ese fuego aviva la palabra, se hace vida. Es como que las palabras saltaran de la Biblia. Usted empieza a entender. Le digo por experiencia, hay momentos que uno deja la Biblia y uno se vuelve loco, ¿sí? Entendiendo. Dios le empieza a mostrar todo, como un versículo se relaciona con otro, y luego el Espíritu Santo le dice, ahora andate a Jeremías. Y usted va a Jeremías en el Espíritu Santo y sí, esto es aquello. Mire, uno se vuelve loco, uno ya no quiere salir de esos momentos. Pero es el fuego que está inspirando la palabra. Toda la escritura es inspirada, sí, y solo sí, si tienes el fuego del Espíritu Santo. Porque si no hay fuego del Espíritu Santo, si no tienes bautismo del Espíritu Santo, si no tienes intercesión en el Espíritu, mis hermanos, que es algo sobrenatural. Orar en lenguas del Espíritu es algo sobrenatural. Orar en gemidos indecibles es una oración sobrenatural. Y orar en dolores de parto, como nos enseña la Biblia, que es a luz la verdad en nosotros. La verdad crece en nosotros. La estatura varón perfecto. Mis hermanos, si no tienes ese fuego, no se va a encender esta palabra. Por lo tanto, no te va a inspirar nada. Vas a salir igual. Y entonces viene la tendencia a querer entender las cosas de Dios, a razonar las cosas de Dios con razonamiento humano. Querer encajar a Dios, el omnipotente, encajarlo a lo natural nada más. Es ahí donde fallamos. No funciona así. Mira, el cristianismo, mis hermanos, es meternos a una dimensión espiritual.
No tratemos de llevar un cristianismo solamente por lo que vemos en lo natural. Usted y yo tenemos que cada vez ser más conocedores, sabios, entendidos del mundo espiritual, mis hermanos. No puede ser que los brujos, que los espiritistas, que las mediums conozcan más del mundo espiritual que nosotros los cristianos, que tenemos el Espíritu Santo. No puede ser. No sé si le hace sentido esto que le digo. No puede ser. Ellos deberían de venir a preguntarnos a nosotros, porque tenemos el Espíritu de verdad, sellados con el Espíritu de verdad. El día que fuimos salvos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero hay que ser llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo y ungidos con el Espíritu Santo. El ministerio cuádruple del Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender con esto? Para que entonces la palabra sea inspirada. Es por eso que le digo a los que predican: tienes que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que estés inspirado. Y cuando abras tu boca, el Espíritu Santo, ese fuego, va a hacer que arda más la palabra, y vas a estar inspirado para dar el mensaje del Espíritu. No mi mensaje, el mensaje del Espíritu Santo. Hoy yo tenía planificado dar otra cosa, pero el Espíritu Santo usó el canto de Cantan los Ángeles, Santo eres por siempre, y me inspiró a irme por este lado. Pero hay que tener el fuego de Dios. Es urgente ser bautizados en Espíritu Santo y fuego y estar llenos del Espíritu. Entonces mira, va a causar emoción para ti estudiar la Biblia, porque cuando no hay fuego, ¿sabes qué es lo que va a causar? Te va a dar sueño de estudiar la Biblia. Vas a estar cabeceando como las 10 vírgenes, las insensatas y las prudentes. Pero todas cabecearon, todas se durmieron, porque no tenían el fuego. Tenían lámpara, tenían aceite, pero no tenían el fuego. No había palabra inspirada para ellas. El candelero tiene que empezar a alumbrar en nosotros. Pónganme nuevamente la gráfica del tabernáculo. Si ves en el lugar santo, aunque aquí no lo tengo por nombres, pero el lugar santo es la barra, lo que está en medio. Cuando entraban al lugar santo, escucha lo que te voy a decir. Mira, en el atrio, donde está el altar de los sacrificios y la fuente de agua, eso estaba al aire libre. Todo lo que hacía el pueblo de Dios ahí era en base a la luz natural. Pero cuando entraban los sacerdotes al lugar santo, allí ya no había luz natural. La única luz que había en el lugar santo era la luz del candelero. La luz de la sabiduría, de la inteligencia y del conocimiento de Jehová. O sea que en el atrio andaban por vista natural. A nivel del lugar santo es cuando ya andamos en base a la luz de la palabra, ya no en base a lo natural. Es cuando caminamos por fe, es cuando vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Todo el pueblo podía entrar al atrio, pero al lugar santo solo entraban los sacerdotes, y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Pero cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, aunque esto ya era en el templo de Salomón, porque alguien puede decir: sí, pero eso fue en el templo. Sí, pero este tabernáculo fue metido en el templo. Y en el templo, tanto en el tabernáculo como en el templo, había una cortina, un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó en dos y se abrió el camino para que usted y yo podamos entrar a la presencia del Padre por la sangre del Cordero Redentor. Porque la sangre la llevaban desde el inicio, desde el altar de los sacrificios hasta el lugar santísimo. Los únicos dos muebles que no recibían, que no recibían el toque de la sangre, los únicos 3 muebles eran la fuente de bronce, porque es una decisión nuestra perdonar las ofensas para ser perdonados. Y los otros 2 muebles que no recibían sangre era el candelero y la mesa de los panes de la proposición. ¿Por qué? Porque la entrada a la presencia de Dios es por don, por la sangre del Cordero. Estoy hablando de entrar, pero otra cosa es quedarme a vivir en el lugar santo, santísimo. Eso solamente cuando alcanzo la santidad del Padre. ¿Estamos? Pero el candelero y la mesa no tenían sangre. ¿Por qué? Porque eso ya no es por don. Es para eso hay que trabajar, invertir tiempo en la palabra
invertir tiempo, mis hermanos, en tener comunión con Dios para ser alimentados, recibir la fe, la fortaleza para poner por obra la palabra. En el altar de oro el sacerdote oraba, y es lo que usted y yo tenemos que hacer: interceder con ese fuego. Ese fuego alumbra, hace que el candelero alumbre y me llena con la sabiduría, con inteligencia espiritual, con conocimiento divino. Y en la mesa de los panes recibo la fortaleza, la fe, la capacidad para poner por obra lo que Dios me revela en el candelero. ¿Está claro esto? Ahí tenemos el bosquejo, el mapa de cómo llegar al Padre por crecimiento espiritual. Pero necesitamos el fuego del Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Necesitamos ese fuego. Si usted quiere saber más de este fuego, mire, lea este libro. No es porque yo lo haya escrito de fundamentos espirituales. Si usted me dice: es que no tengo para comprarlo, y es cierto, yo se lo regalo, porque aquí explico los 3 fundamentos: la sangre, el fuego y el agua. Salvación, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo, pero en este enfoque. No solo para hacerlo por hacerlo, no solo saberlo por saberlo, sino vivirlo todos los días experimentar la sangre de Cristo, el ministerio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un ministerio cuádruple, y no es el tema, pero se lo menciono. La sangre de Cristo, mire, viene a ser expiación por nuestros pecados. La sangre de Cristo es la propiciación por nuestros pecados. La sangre de Cristo hace remisión o nos libera del pecado, y la sangre de Cristo nos redime. 4 cosas. El Espíritu Santo, mis hermanos, el fuego del Espíritu, ¿qué hace? Mire, nos sella, nos bautiza, nos llena y nos unge. Y la palabra de Dios, ya lo vimos, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. El ministerio de cada uno, de la sangre, del Espíritu, de su fuego y de la palabra, tiene un objetivo: que usted y yo seamos perfectos, de limpio corazón, santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Todo nos lleva al mismo puerto, al mismo destino. No hay tiempo que perder. Necesitamos correr hacia el Padre. ¿Cuántos quieren eso? Póngase de pie, por favor. Espero que con esto usted vaya agarrando convicción de la necesidad de tener el fuego. Padre Celestial, te damos gracias por enseñarnos. Hoy entendemos, Padre, que no solamente necesitamos tener lámpara, no solamente necesitamos aceite, Padre. Hoy entendemos la necesidad que tenemos de ser encendidos con tu fuego, con el fuego de tu Espíritu, y mantener encendido este fuego, avivado este fuego, como tú nos enseñas en tu palabra, para que entonces, Padre, tengamos la experiencia de poder orar sobrenaturalmente, ya no conforme a nuestro intelecto humano, sino orar en el Espíritu, como está escrito, Padre, y como ya hemos aprendido. Y necesitamos este fuego, Padre, para que tu palabra sea encendida y se convierta en lumbrera, en luz para nosotros, Padre, para que podamos ver el camino por donde debemos de andar de regreso a ti, para que ya no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Padre. Necesitamos tener este fuego divino, este fuego santo, este fuego que viene de ti, Padre, por tu Espíritu, para que la palabra cobre vida en nosotros y tener revelación de tu palabra, poder conocer los misterios, entender los misterios de tu reino, para poder entender los misterios, los secretos tuyos, Padre, y los de Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Y nosotros necesitamos, Padre, estos tesoros. Por lo tanto, necesitamos este fuego. Padre, produce en todos nosotros y en todos nuestros hermanos en esta tierra, así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de recibir el bautismo en Espíritu Santo y fuego, y la llenura del Espíritu Santo, y el don de intercesión del Espíritu, y también los dones del Espíritu Santo, Padre, que Él nos quiere repartir a cada uno. Señor Dios, produce hambre en nosotros.
Padre, de estar encendidos en tu fuego de amor, en tu fuego de pasión por ti, en fuego de deseo por ti. Que podamos, Padre, poder decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Padre, necesitamos arder con este deseo por ti, a esta dimensión que nada deseemos en esta tierra. Nada fuera de ti, nada por encima de ti, Padre celestial. Que tú seas todo nuestro deseo. Que tú seas todo lo que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra carne anhele. Que tengamos sed de ti, Señor nuestro y Dios nuestro. Padre celestial, necesitamos que tu espíritu haga esta obra en nosotros. No porque la merezcamos, sino conforme a tu propósito, conforme a los méritos de Cristo, conforme a la abundancia de la gracia y el don de la justicia que nos has otorgado en Cristo Jesús. Padre celestial, haznos anhelar este bautismo, Padre. Que tus ángeles inquieten desde este momento. Te pido, ángeles, para que inquieten y desesperen a mis hermanos, los que no tienen todavía este bautismo en Espíritu Santo y fuego. Tus ángeles no los dejen tranquilos, Padre, hasta que clamen, lo pidan, lo busquen y lo reciban, Padre. Porque escrito está que el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá la puerta. Padre celestial, te lo suplicamos. Sálvanos, Señor, de toda tibieza espiritual. Sálvanos, Cristo, de todo acomodamiento espiritual. Sálvanos, Cristo, de toda pereza espiritual. Sálvanos, Cristo, de toda dureza de corazón, de nuestro corazón arrepentido. Cristo, sálvanos de todo lo que está estorbando. Que todos tengamos este bautismo en Espíritu Santo y fuego. Cristo, sálvanos de todo lo que está estorbando. Que seamos llenos del Espíritu Santo y que tengamos el don de intercesión del Espíritu. Cristo Jesús, sálvanos, libéranos. Vamos, pídele a Cristo que te libere. Tal vez tú has estado pidiéndole este bautismo y no lo has recibido. Pídele a Cristo que te libere, que te sane de todo lo que ha estado estorbando. Sálvanos de la incredulidad, Señor Jesucristo, de toda incredulidad. Cristo, sálvanos, sálvanos y bautízanos con Espíritu Santo y fuego. Te lo pido para todos, Padre, para todos los miembros de esta misión, para todos nuestros hermanos y consiervos en esta tierra, donde quiera que se encuentren, Padre, reciban este bendito don del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Sean llenos del Espíritu Santo y reciban el don de intercesión del Espíritu. Abba, Padre celestial, bendito Dios, bendito Señor. Digámosles: